Cuarto Poder hemos hecho numerosos reportajes sobre los transgénicos, los alimentos genéticamente modificados. Numerosas voces en contra se han manifestado de la posibilidad de que los transgénicos se comercialicen libremente en nuestro país, entre ellas tan reconocidas como el chef Gastón Acurio y como el ministro de Ambiente Antonio Brac. Por eso ha llamado la atención y ha generado muchas sospechas el momento y lo silencioso que se ha terminado por publicar el reglamento que les abre la puerta a los transgénicos, publicado el 15 de abril. Algunos dirían entre gallos y medianoche. El reportaje sobre el tema lo trae Anuska Buenaluque. El gobierno ha legalizado la entrada de los ilegales, de los que tenían prohibido el ingreso al territorio peruano. Aprovechando el letargo del pasado fin de semana, el Ministerio de Agricultura publicó este decreto que autoriza, entre otras cosas, la entrada de semillas transgénicas al país. Esto de transgénico le puede sonar a chino mandarín, pero es fundamental entender de qué se trata, porque el ingreso de semillas transgénicas puede afectar de forma irreversible a la biodiversidad, a la economía, al modo de vida de miles de personas y a algo tan cotidiano como es su alimentación. Un transgénico es un organismo vivo genéticamente modificado, es decir, es un ser vivo creado en un laboratorio mediante transgénesis. Esto parece que cada vez se complica más, pero no es así. La naturaleza ha creado seres vivos, especies y barreras entre ellas. Existen bacterias, virus, humanos, plantas y animales. Cada ser vivo tiene un código genético que lo hace diferente del resto. Por ejemplo, usted es rubio o moreno debido a un gen en particular. Un pez es resistente al frío en base a otro gen y así sucesivamente. De forma natural, las especies no se intercambian genes, cualidades. Dicho en fácil, de forma natural, un pez no le pasa a una papa su capacidad de resistir el frío. Pero ahora, y gracias a la técnica de la biotecnología moderna, se puede hacer esto: identificar, aislar, transferir e insertar el gen de un ser vivo de una especie a otro. Es decir, en laboratorio se puede lograr que una vaca dé más leche transfiriéndole la hormona de crecimiento del hombre, o que una papa sea más resistente al frío luego de que se le haya transferido el gen de un pez de Canadá, o también que un maíz sea resistente a las plagas insertándole en su ADN las características de una bacteria. Por el momento no se han confirmado daños para la salud fruto del consumo de productos transgénicos, pero prima el principio precautorio de más vale prevenir que lamentar. Lo que sí está demostrado es el llamado flujo génico o contaminación genética, que se puede dar por polinización cruzada, es decir, que un cultivo transgénico contamine a un cultivo no transgénico. Por ejemplo, si se cultiva maíz transgénico resistente a insectos al costado de un maíz gigante del Cuzco, por polinización, el maíz transgénico se puede contaminar. Se contamina el producto y la semilla. El riesgo, por lo tanto, de que ingresen estas semillas transgénicas es que contaminen los cultivos orgánicos, nativos y convencionales. Y hay que tener en cuenta, además, que el Perú es un centro de origen de muchas plantas. Es algo así como una gran biblioteca genética del mundo. El propio Ministerio del Ambiente se ha manifestado a favor de un Perú libre de transgénicos. Año 2008. La posición del ministro es que no entren, que nuestro negocio futuro es lo orgánico, lo natural, y ahí tenemos un campo inmenso en el siglo XXI. Ministro del Ambiente, año 2010. El Perú no necesita abrir ninguna frontera a transgénicos importados. Ya en el 2008 se libró una batalla encarnizada entre el Ministerio de Agricultura a favor del ingreso de transgénicos y del Ministerio del Ambiente claramente en contra. Entonces el presidente Alan García decidió postergar la dación de este decreto para que, dijo, se abriera un debate público. Finalmente, el sábado pasado, el Ministerio de Agricultura ganó la partida y dio el decreto en medio de un gran debate y de grandes polémicas. A día de hoy, además, el Pleno del Congreso está pendiente de votar a favor o en contra de una moratoria por 15 años para los cultivos transgénicos. Lo que se plantea es que por unos años no ingresen para que se pueda dar un debate más amplio e informado y para que además se establezcan las condiciones óptimas para que, si se da su ingreso, esto no implique grandes riesgos a la agrobiodiversidad.
El Ministerio del Ambiente se sigue manteniendo firme en su postura a favor de la moratoria y por un Perú libre de transgénicos. Nosotros, a lo largo de nuestra historia, pero no es la historia del siglo XX, sino los antiguos peruanos, vivimos con la naturaleza, con todas nuestras riquezas, fuimos capaces de desarrollar una agricultura de primer nivel, no solamente incas, sino antes de los incas. Y no tuvimos transgénicos. Pero podemos usar también todo ese banco genético para que sobre la base de una biotecnología nosotros también podamos aportar al mundo una quinoa muy nutritiva, una quinoa, una kiwicha, etcétera, probablemente transgénica. Hagamos la investigación acá y aportemos también al mundo con estos productos. ¿Y ustedes no intentaron paralizar este reglamento? Es decir, espera al Ministerio de Agricultura mientras se discute la moratoria en el Congreso. Dejémoslo y conversemos sobre los hechos consumados, que es el reglamento. Que enfrentamos y veamos que efectivamente en ese contexto nuestras cadenas de valor queden sobre la base de una regulación efectiva y por tanto generando las condiciones necesarias para que esa regulación sea efectiva, estén debidamente salvaguardadas, ¿no? Lo que se establece son las pautas administrativas para otorgar los permisos de ingreso. No será mañana, pero es solo cuestión de tiempo de que la primera semilla transgénica autorizada entre al país. Nos parece inoportuno porque es inaudito que un gobierno que está de salida se permita legislar sobre algo que va a afectar a la salud de millones de personas cuando tiene poco tiempo más en el poder. Y nos parece que lesiona dos derechos fundamentales de los consumidores como son el derecho a la información y el derecho a la salud. A la información porque los consumidores hemos ignorado y vamos a seguir ignorando si lo que comemos es transgénico o no. Y en segundo lugar a la salud porque existen comprobados riesgos para la salud que se han determinado en algunos exámenes que se han practicado con animales de laboratorio. Además, está el tema de la contaminación biológica, porque los suelos en los cuales se siembran los transgénicos ya no te sirven para los cultivos biológicos y además está la contaminación a los terrenos vecinos a través del aire, a través de los insectos, etcétera. Todo esto es un verdadero atentado contra una serie de los derechos de los consumidores. El Ministerio de Agricultura ha regulado 11 actividades relacionadas con los transgénicos, con fines agrícolas y forestales, que van desde la investigación a su cultivo, y solo prohíbe expresamente el ingreso de semillas transgénicas que han sido objetadas en otras partes del mundo. Por ejemplo, el maíz MON 810 de Monsanto, que ha sido prohibido o rechazado, por el gobierno alemán, o la hormona transgénica de crecimiento bovino, que ha sido rechazada por la Unión Europea. Estos indefectiblemente no podrían entrar al Perú. Además, la ley establece que solamente van a poder admitirse transgénicos en el Perú que hayan sido probados en otra parte del mundo, en otro país. O sea, no se va a poder investigar en base a la biodiversidad peruana. No se va a poder desarrollar transgénicos en base a la biodiversidad peruana, ¿no? Lo que se quiere evitar es que el Perú sea utilizado como laboratorio, como un conejillo de indias. Lo que establece el decreto del reglamento son las pautas administrativas para otorgar los permisos de ingreso de semillas transgénicas. No será mañana, pero es solo cuestión de tiempo que se siembre legalmente la primera semilla transgénica. Y además omite las reparaciones a las que tendrían derecho aquellos agricultores que se puedan ver perjudicados por la llamada contaminación de transgénicos. UITs a cambios de daños irreparables para la biodiversidad. Así está la balanza de costos y beneficios, tal y como están las cosas ahora. Para los próximos días se están organizando movilizaciones en contra de este decreto y de su consiguiente reglamento. Pero también hay que mirar las razones de quienes consideran que el ingreso de semillas transgénicas puede ser muy beneficioso para el país. Nosotros tenemos que competir como agricultores con todo el mundo con semillas tan productivas como las que se cultivan en el exterior. Y hoy por hoy la tecnología de la modificación genética está generando semillas muy productivas o semillas que requieren muy pocos agroquímicos o casi ningún agroquímico, con lo cual ellos se vuelven más competitivos que nosotros. Hablando de costo-beneficio,
el Perú es un centro de origen, es como una gran despensa para el mundo. Entonces tampoco es un país como otro cualquiera para que entren los transgénicos. Así es. Y ya se está permitiendo eso. Hoy por hoy, el Perú tiene una biodiversidad reconocida en todo el mundo, pero esa biodiversidad se pierde al estar cultivada junto a cultivos comerciales. O sea, una papa nativa que nosotros quisiéramos preservar como una joya de la naturaleza, se perdería, y de hecho se ha perdido, por el solo hecho de cultivar papas comerciales a su costado. Hay cruzamientos naturales entre papas nativas y papas comerciales. Con el mismo criterio, los cultivos transgénicos no podrían sembrarse contiguos a aquellos campos semilleros que sirvan para preservar la diversidad genética del Perú. Se estima que para el 2015 habrá unos 200 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo. 200 millones de hectáreas repartidas en más de 40 países y cultivadas por más de 20 millones de agricultores. Estos cultivos suelen necesitar menos agua, son más productivos y algunos no necesitan herbicidas. Para algunos suponen la gran solución para la crisis alimentaria mundial y el cambio climático. El problema es que la investigación en biotecnología moderna es muy cara y por eso solo una decena de empresas en el mundo controlan el comercio de semillas transgénicas. Y sobre todo una empresa en particular, la multinacional norteamericana Monsanto, cuyos representantes se reunieron con el presidente Alan García hace unos años. Monsanto considera que el Perú es una gran oportunidad para ellos. Sus productos bandera son el maíz BT, resistente a insectos, y la soya Roundup, resistente a su herbicida Roundup, que mata todas las malezas menos su soya transgénica. Hay que saber también que los cultivos transgénicos comerciales por el momento se reducen a algodón, maíz, canola y soya. Y sus características son tres: o son resistentes a herbicidas, o son resistentes a insectos, y en menor medida son la combinación de ambos. Son cultivos óptimos para desarrollar como monocultivo en grandes extensiones y en climas templados. La realidad del Perú es muy distinta. El 70% de los agricultores tienen menos de 5 hectáreas de terreno y además están presentes todos los microclimas imaginables. Existen además 50.000 agricultores ecológicos que han logrado el último año aumentar sus exportaciones en un 150%. Gracias a la agrodiversidad peruana, el país está compitiendo en el mundo de una forma diferenciada y al alza. A grandes rasgos, todo esto y mucho más es lo que hay que evaluar. En definitiva, se trata del costo-beneficio. La situación está así. De un lado, el Gobierno ha permitido mediante este decreto el ingreso de algunas semillas transgénicas, mientras que en el Congreso se debate su moratoria. Y al mismo tiempo que la presidencia del Consejo de Ministros ha incumplido con los plazos y no ha sacado el reglamento para que se haga efectiva la obligación de etiquetar los productos transgénicos. Las semillas transgénicas estarán pronto aquí, pero los productos transgénicos hace tiempo que están en nuestras mesas, en nuestros mercados y en nuestras alacenas. Lo cierto es que al 2 de abril, que vencía el plazo para que la presidencia del Consejo de Ministros emitiera este reglamento, no se ha hecho. Y por lo tanto, si bien existe en el Código de Consumo esta obligación de etiquetar, lo cierto es que no es exigible aún en la medida en que no se ha dictado el correspondiente reglamento. Pero lo que sí quiero rechazar es las declaraciones